Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, seguimos conociendo la experiencia de las primeras comunidades cristianas. Seguimos viendo también la forma en que los primeros discípulos empezaron a dar a conocer a Jesús. Encontraron bastantes dificultades en el anuncio del Evangelio, pero eso no los desmotivaba, sino que más bien seguían perseverantes en el anuncio del Evangelio. Y eso es lo que nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que a pesar de que fueron encarcelados, de que fueron perseguidos, de que fueron corridos de los diferentes lugares, ellos, aunque los corrían, iban a otro lugar y seguían anunciando la buena nueva del Señor. En la primera lectura que hemos escuchado hoy, pues es un mensaje claro: encarcelados Silas y Pablo, y hubo un acontecimiento allí, una manifestación de Dios, podemos decir, donde las puertas de las cárceles quedaron abiertas, pero ellos, respetuosos en ese momento de donde estaban, no salieron, sino que eso sirvió como un signo, sobre todo para el soldado que estaba cuidando ese lugar. Sirvió como un signo porque cuando descubrió que todos estaban allí, atribuyó propiamente a Pablo y a Silas el que no se moviera nadie, y reconoció por lo tanto en ellos la presencia del Señor. Y una vez que reconoció la presencia del Señor, no se la quedó para sí mismo, sino que también llevó a toda su familia con él. Y es clara la primera lectura: se bautizaron todos los miembros de su familia. Creo que este texto nos ayuda a fortalecer, sobre todo cuando nos dicen si en la Biblia los niños no se bautizan. Pues este texto es clave. En una familia hay de todo tipo de miembros. Y hoy en la primera lectura nos deja claro que toda la familia de este soldado se bautizó. Y seguramente habían niños, y no solo esta experiencia, hay muchos más testimonios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde nos encontramos que familias completas se bautizaron. Pero qué bien, el Señor cuando viene a salvar a uno, con ese uno también trae a una muchedumbre, si se quiere decir. Es como cuando alguien se convierte en servidor dentro de la multitud. Ese alguien después atrae más. Esa es la experiencia de aquel que se convierte de corazón al Señor. La comunidad entonces se construye no solamente con una persona, la comunidad se construye con una muchedumbre de personas. Y nosotros, que ahora somos la nueva comunidad del Señor, la Iglesia Católica, debemos ser perseverantes en la fe y debemos anunciar sin miedo al Señor, y debemos de anunciarle en todo momento con nuestras obras, y sobre todo ser defensores de nuestra fe. Ser defensores de nuestra fe, eso significa amar nuestra fe, incluso hasta entregar la vida por ella. Eso es lo que nos enseñan los primeros formadores. Bueno, el primer formador por excelencia, sabemos muy bien de comunidades, que es Jesús. Jesús, que forma la primera comunidad, que es la comunidad de los apóstoles. Luego esta comunidad de los apóstoles comenzaron también a formar comunidades, y una vez que ellos no estaban, dejaron a los padres de la iglesia, que fueron los que cimentaron propiamente cómo debía de ser la iglesia, y que hasta ahora, 2022, la iglesia sigue siendo como nos lo inculcaron, digamos, los apóstoles y los padres de la iglesia. Creo que siempre vamos a encontrar dificultades en nuestras comunidades, siempre van a haber desacuerdos, siempre van a haber cosas que van a querer dividir la fraternidad con el otro, pero ante ello tenemos a alguien que siempre nos unifica, y eso es lo que nos demuestra el Evangelio. El Señor Jesús, que se está preparando para ascender a los cielos. Ya nos acercamos, dentro de unos pocos días vamos a tener la fiesta de la ascensión del Señor, el Señor que se va al cielo, que se va a prepararnos un lugar, pero no solo a prepararnos un lugar, sino que también para enviarnos al que nos unifica, para enviarnos a aquel que se queda con nosotros, o mejor dicho, que está con nosotros, y que a veces nosotros lo olvidamos, porque a veces cuando oramos solo mencionamos al Padre y al Hijo, y nos olvidamos que el que está actuando en el mundo, el que está transformando, el que está santificando, el que está iluminando, el que está sanando, el que nos acerca al Padre, el que nos acerca al Hijo, es el Espíritu Santo. El Señor hoy ya nos menciona: les enviaré al Paráclito, es decir, al Espíritu
Espíritu Santo. El Señor nunca nos ha dejado solos. A través de la historia siempre busca la forma de estar con nosotros. ¿Para qué? Para que se construya una verdadera comunidad del reino. Nosotros somos comunidad del reino de Dios. Y esta comunidad se construye teniendo como centro al Rey de Reyes y Señor de Señores, que ese es Jesucristo, a quien nosotros debemos de unir cada una de nuestras acciones cada día. Y la Eucaristía, pues como ustedes ya lo conocen, es como la síntesis de nuestra fe. Es aquí donde venimos a profesar que verdaderamente Cristo ocupa el primer lugar y que en Cristo nosotros queremos salvarnos y que reconocemos también que nos ha dejado al Paráclito, al Señor. Por lo tanto, igual pues en el estribillo del Salmo es un estribillo muy maravilloso en el cual se nos dice: Señor, tu derecha me salva. Y es que no hay salvación fuera del Señor. Solamente en el Señor nosotros encontramos la salvación. Y si profundizamos en esta experiencia, eso significa que solo en la iglesia que dejó el Señor es donde se encuentra la salvación plena. Es decir, aquí tenemos todos los medios para salvarnos, absolutamente todos. Pero para ello debemos de creer, como nos dice el Evangelio de San Juan, que cada día nos invita a creer, porque el creer significa aplicar eso que creo y vivirlo todos los días de mi vida. Queridos hermanos y hermanas, entonces la invitación de hoy es: si yo creo en el Señor, ese creer en el Señor me va a llevar también a acercar a otros al Señor. Porque al Señor yo debo de compartirlo, al Señor yo debo de anunciarlo y al Señor también debo de profesarlo con cada una de las acciones buenas que día a día voy a realizar. Entonces en este día es importante reflexionar, queridos hermanos y hermanas, que es en la comunidad donde nosotros nos encontramos con el Señor y es en la comunidad donde nosotros compartimos al Señor. Las primeras comunidades cristianas siguen siendo modelos. Grandes dificultades, más grandes que las nuestras, porque en aquellos tiempos el que creía en Cristo era incluso asesinado, era martirizado. Y en este tiempo, quizás en nuestro país no se vive esto, quizás hay en otros países que sí se vive esto, pero en nuestro país, Honduras, no es muy común que nos maten por defender la fe. Pero si pasa eso, hay que hacerlo. El verdadero cristiano no tiene miedo porque morir defendiendo la fe es morir para Cristo. Y por lo tanto es vivir para Cristo que nos salva. Cristo que nos salva siempre y cuando nosotros confiamos plenamente en Él. Pidamos al Señor pues en este día que la palabra que hemos escuchado nos ayude sobre todo a tenerle a Él como en el primer lugar, recordando que Él está en el cielo preparándonos un lugar y que nos ha dejado al Espíritu Santo para que podamos salvarnos, para que podamos un día regresar al lugar de donde venimos, porque venimos del Padre, pero de nosotros depende si queremos ir hacia el Padre, porque el Señor ya ha puesto todo de su parte para que nosotros podamos volver a Él, pero ya lo demás depende de nosotros. Es decir, Él ya puso su 50%, ahora solo falta nuestro 50% con nuestras acciones y sobre todo creyendo, aplicando la fe y sobre todo viviéndolo cada día en nuestra comunidad y en nuestro diario caminar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los